Vamos a seguir con el tema que estamos viendo en este mes, que es pero siéntate, siéntate, comienza. ¿Qué es la fe? Primero que todo, ¿qué es la fe? A ver, algo así. Aleluya, gloria a Dios. Me pregunté el Señor, decía, Señor, algo así. ¿Dónde está eso? ¿Hebreos qué? Hebreos 11, 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos hablado todo este mes de junio sobre la fe en los procesos de transición. Y sé que es necesario, ¿verdad? Porque para todos necesitamos fe, para todo. Amén. Y obviamente se habla de la certeza y la convicción. No voy a entrar en eso porque ya lo vimos, pero sí es importante que ustedes lo relacionen con lo que vamos a dar ahorita. Ahora, el día domingo tuvimos una palabra poderosísima sobre tener poca o mucha fe, ¿no? Que también depende de qué tanta fe tenga uno, porque hay una medida de fe, ¿no? Y se necesita fe para ciertas cosas. Ahora, de hecho, en la palabra hablan unos testimonios de unos hombres, digo hombres, porque son como tú y yo, ¿sí? De que por la fe hicieron cosas y dejaron marcado algo, inclusive todo el mundo lo recuerda. Y esto está también en Hebreo capítulo 11, en versículo 2, empieza a hablar de eso. Porque dice, porque por ella, están hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, con la fe nosotros alcanzamos buen testimonio. ¿Qué es dar buen testimonio? ¿Qué es dar buen testimonio? Que le hablen bien, entonces. O sea, que uno vea las ideas, ese tipo es firme en el Señor. ¿Por qué? Por la fe que tiene. Entonces, hay unos personajes, y el domingo vimos uno que fue Abel, porque dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas y muerto aún habla por ellos. Y esto hay que reconocerles más a ellos que inclusive, porque hoy nosotros tenemos la revelación de Cristo. Ellos tenían una sombra, ¿sí? Creían en el Señor. Y la fe le fue contada por justicia. Obviamente, una relación tenía que tener Abel con Dios para querer ofrecer lo mejor. De hecho, porque aquí, o sea, ya lo vimos el domingo, no quiero volver a hablar sobre Abel. Y el tema es que Abel no estaba en competencia, o sea, yo voy a dar la mejor ofrenda, no, no, simplemente se dispuso a darle lo mejor al Señor y ese le fue contado, es decir, que todo lo que nosotros hagamos para el Señor hay que hacerlo con fe, porque eso es lo que va a ver el Señor. Ahora, dice la palabra, sin fe imposible agradar a Dios, pero también dice, es decir, en otro sentido, de atrás hacia adelante, es decir, sin fe imposible para agradar a Dios, es decir, todo lo que tú hagas sin fe no le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto es importante. Ahora viene el versículo 5. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Alguien que lo escriba ahí en las redes, por favor, ahí en versículo 5. Sí, sin miedo. A ver, que se escuche en Argentina. No fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Bueno, ¿quién fue Enoc?
A ver, Damaris, Bueno, 40 años en el Evangelio, no saben quién fue, no va a ser. Un personaje, ¿no? De hecho, Enoch fue el séptimo generación de Adán. Tremendo. Sí, fue profeta de Dios. Profeta de Dios. Y de hecho, dejó sentado. Recuerden que antes no se escribía la palabra, sino se transmitía verbalmente. Y Enoch tuvo muchas revelaciones que le transmitió a su generación. Pero aquí hay algo interesante que dice que no fue transpuesto para no ver muerte. ¿Qué significa ser transpuesto? Lo llevó vivo. O sea, ¿Qué dice la otra versión? Busca otra versión ahí. A ver. Vamos a hacer una exégesis aquí. fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Ajá. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Pero para que ustedes entiendan, entonces, transponer, escoger algo. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Tremendo. No Dice- fue hallado porque Dios se lo llevó. Tremendo. ¿Cuántas personas no han visto la muerte? Tres. A ver, Somos estamos graves. ¿Cuántos? Tres. ¿Quiénes fueron los tres? No. Elías. Elías, Enoc. No. También del antiguo, o nada más ellos dos. Bueno. Pero dice aquí que fue transpuesto, poner a alguien o algo más allá en un lugar diferente que ocupaba. Lo sacaron de este mundo, lo mandaron para el cielo, sin ver muerte. Ahora, eso va a transgredir inclusive una ley que el Señor dijo, porque el Señor dijo que todo el mundo debe morir una sola vez. Ya. Y a él lo cogieron y no vio muerte. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando es? Tremendo. Estoy rajando hoy. 100 y pico. 300 y pico. Tremendo. Y Se le faltaron unos 200 por delante. 100 y pico. mire, y esto es interesante porque la Biblia habla entonces que por la fe que tenía Enoc, fue tanta revelación que él recibió que el Señor prefirió no dejarlo morir, sino llevarse. Es decir, tuvo que ser tanto lo que él pensaba y creía con Dios y la relación que él tenía con Dios, que era mejor estar allá. Tremendo, ¿eh? Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a buscar todos los días. Porque la fe igual es conocer de Dios. Porque entre más tú conozcas, más hambre y sed tengas tú por conocer a Dios, estás demostrando la fe que tienes en Él. Porque obviamente nadie va a buscar algo si no cree que existe, aunque no lo vea. ¿Listo? Aunque no lo vea. No sé, esto es clave en nuestra vida. Por eso es que eso es la fe. Ahora, si Abel, el tema de la fe de Abel es que él logró impresionar a Dios con una ofrenda. Enoc, con su vida, logró impresionar a Dios que se lo llevaron. ¿Sí? No lo encontraremos allá. Ahora, cuando dice que fue transpuesto, a él lo tuvieron que, para estar allá en el cielo así, le tuvieron que cambiar todo, porque dice la palabra en Apocalipsis, inclusive que nosotros, nuestro cuerpo, el apóstol Pablo también lo dice, nuestro cuerpo va a ser cambiado, ¿no? Cuando nosotros, en gloria, ¿sí? El mismo cuerpo que recibió Cristo, que que no es un cuerpo que se pudre, ni se muere, ni le da cáncer, ni le da gripa, ni nada de eso. Nosotros vamos a pasar, sí, a ese cuerpo, dice la palabra, cuerpo de gloria. Y vamos, así como pasó Cristo en las puertas y todas las paredes, nosotros vamos a pasar paredes. Tremendo. Entonces,
A él lo tuvieron que pasar inmediatamente allá. Sí. Y es tremendo. Y esto tipifica también lo que va a pasar con la iglesia, porque muchos no veremos la muerte si viene Cristo hoy. Si morimos y todavía no ha venido Cristo, vamos a morir, pero dice la palabra que algunos no van a ver la muerte porque van a ser tratados inclusive y van a ser cambiados, ¿sí? En gloria. Es tremendo. Y ya Enoc lo vivió. Ahora, es clave esto porque dice, fue transpuesto para no ver la muerte. Cuando tú tienes fe, a la larga tú lo que estás pensando es que siempre hay solución para todo. Cuando tú tienes fe, estás pensando de que no vas a morir, de que las cosas no van a terminar en mal. O sea, ese tenía que ser el pensamiento de Enoc para que realmente lo pasaran a otro nivel, lo pasaran a un nivel mucho más alto. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita en el versículo 2. ¿Para qué es la fe? Para dar testimonio. Entonces, dice aquí que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira la vida de Enoc, ¿sí? Un solo versículo, cómo nos habla de la forma como nosotros deberíamos vivir. Pero la pregunta es, Damari, si hoy tú puedes decir completamente que tú le agradas a Dios. Es decir, si Dios apareciera ahora y te voy a decir, uy, Damari, tú vas conmigo porque definitivamente tú haces todas las cosas que me agradan. Podríamos pensar, ¿cómo es tu nombre? María José. ¿Y tu nombre? Gabriela. ¿Tú cuántos años tienes, Gabriela? 14. ¿Ah? 14 añitos, sí. ¿Tu esposo vive contigo, no? ¿Tu papá de ella, sí? Bueno, después te digo algo. ¿Oíste? Y el tema es, ¿qué tanto le agradamos nosotros a Dios? Ahora vamos para atrás. Tal vez nuestra vivencia hasta el día de hoy que estamos escuchando esto, ¿creen ustedes que es totalmente de agrado a Dios? No. Tremendo, ¿eh? Porque todo el mundo dice, ay, Enoc se fue. Quisiera ser como Enoc, irme como Enoc. Y dice aquí que el hombre vivía agradando a Dios. O sea, todo lo que hacía. Ahora, imagínense cuántas áreas de la vida de nosotros tenemos para pulirlas, para agradar a Dios. Sí, en tu matrimonio, todos los días tú puedes decir hoy que tu forma como tú manejas tu matrimonio le agrada a Dios. Tu vida profesional, tu vida de estudiante, tus pensamientos. ¿Será que le agradamos a Dios? Ahora, ¿dónde está el tema? ¿Ustedes creen que no pecaba? Claro que yo sí creo. Estando en la carne, pecaba. Pero no en la fe. Pero no en la fe. Tremendo. O sea, la forma de pensar de él, la forma de caminar, la forma de hacer las cosas, tenía que ser una cosa sobrenatural. Ahora, ¿por qué? Si un hombre como tú y yo lo hizo. O sea, aquí no hay excusa. Porque si un hombre como tú y yo lo hizo. Ahora, no tenían celular, sí, claro. No tenían televisor, que eran las distracciones de hoy. Pero igual estaban los mismos demonios que atacan a los hombres de hoy, los hijos de Dios hoy, estaban antes también. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué no logran hacerlo? ¿Y por qué los hijos de Dios hoy no caminan agradando a Dios? Tremendo. ¿Será que si Dios viene hoy y te mira cara a cara, María José, será que te va a decir, uy, María José, me agradas? O definitivamente decir, María José, que tú haces unas cositas, María José. Tremendo.
Esa es la fe. Y ese es el nivel de fe que Dios quiere. Y ese es el nivel de fe que se nos olvida buscar todos los días. Claro que cuando uno sale, vienen los pensamientos. Claro que cuando estás discutiendo con tu esposa, vienen los pensamientos. Claro que cuando te falta plata, vienen los pensamientos. Pero ¿cómo hacer que cada día nuestra fe sea mayor para que Dios nos mire con agrado? Porque yo sé que aquí hay necesidades. Claro que sí, todo el mundo tiene necesidades. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros y cómo estamos reaccionando para pensar y creer que realmente viene una transformación y un cambio en nuestra vida, que es lo que Dios está esperando ahora? Porque si la fe es la certeza de qué, de lo que se espera. Ya yo lo dije y lo he dicho siempre. Si tú no lo tuvieses, o más bien si lo tuvieses en la mano, ya no lo estarías esperando. No necesitas fe. Entonces, ¿dónde va a ser realmente probada la fe? En la espera. En la espera, en la paciencia que tú tengas, pero no es paciencia porque si tú me preguntas a mí, hoy fui a una cita general, yo sabiendo ya cómo son, que son 15 minutos, era la 1:50, eran las 2:15 y no me habían atendido. Yo me levanté 3 veces a preguntar. Ahí la médica, no, ya viene, está atrasada. Y cuando llegó a asustar. Pero es que realmente ese término paciente, definitivamente hay que tener, sí, hay que tener paciencia. Pero entonces, y se necesita para todo, sí, para todo. Pero allá vamos, ¿no? A todos aquí nos faltan, y a todos nos faltan cosas. No las tenemos en nuestra mano. Hay que esperar. A Enoc le faltaban cosas, claro que sí. Claro que sí, porque igual era un hombre como tú y yo. Sí. Igual tenía que manejar eso. Ahora, vamos a Judas. Vamos a buscar esta palabra, esta palabra. No, vamos a Génesis primero, capítulo 5, versículo 21. Y fíjense que la vida de Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. La vida de Enoc era normal como la de nosotros. ¿Sí? Alguien que lo lea, a ver. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años 300 años. y engendró hijos e hijas. Imagínate, 300 años pariendo. Tremendo. Así. Que se repíteselo para que. A los 65 años parió. O sea, el hombre a los 65 todavía embarazado. A los 65 años Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tremendo. Ahora, el hombre tenía las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Oye, las mismas necesidades, los mismos problemas. Y si teníamos, también lo correteaban por ahí. ¿Sí o no? Entonces, vivía lo mismo. La pregunta es, ¿cómo hacía Enoc para que realmente todos los días, desde que se levantaba, desde que se acostaba, le agradaba a Dios? Que Dios vino y dijo, vamos para allá arriba, te quiero allá arriba. Pero no lo hizo vivir la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Le dio eso. Le dio eso. Ahora, es tremendo porque Dios nos pone un reto con Enoc. Judas 14 dice, de esto también profetizó Enoc.
séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y ahí está hablando también Enoc, de lo que él veía, ¿no? De la relación. O sea, también da a entender muchos escritores de que Enoc tenía una revelación con Dios. Es decir, que él buscaba de Dios todos los días. Ahora, no solamente se le agrada al Señor también bueno, igual para tú buscar de Dios en la intimidad necesitas fe, porque si no, no puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces no puedes. Y dice que Enoc caminó con Dios. Caminar para que, o sea, decir, dice que Enoc caminó con Dios. No es que Dios haya caminado con Enoc. Quiere decir que no lo buscaba de Dios y Dios se dejaba hallar de Enoc. Y me imagino las conversaciones de Enoc con Dios. ¿Sí? O sea, tenían que ser cosas sobrenaturales. Tremendo, ¿no? Y eso definitivamente le dejó todo ese legado a su gente. Ahora, por eso es que Hebreos 1:6 dice, Hebreos 1:6, ¿qué dice? Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo por humanidad, Hebreos 1:6. yo no sé, que todos mis ángeles lo hagan. Hebreos. Aquí dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Hebreos Hebreos 11:6. No. ¿Lo escuchamos eso también? Yo sí decía, eso no. 11:6. A Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. Hay que creer que Él existe, que sabe premiar a los que buscan. ¿Qué versión es esa? lenguaje actual. La que conocemos siempre, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¿Oíste, Gabriel? O sea, tienes que creer que Dios existe. No tiene sentido, es decir, y mucha gente de pronto va por obligación, sobre todo los jóvenes, hoy no, porque tu mamá te la monta. No, vamos, Gabriela, vamos, está orando, Gabriela. Y el tema no es ese, el tema es entender que realmente, ¿verdad? ¿Sí o no? Se pone así pesada, ¿sí o no? Más o menos. El tema es entender, Gabriela, y pedirle al Señor que se manifieste. Porque ahora, el primer paso tenemos que darlo nosotros. Es decir, a mí me están hablando del Señor hoy. Yo tengo que caminar con Dios. Yo quiero que caminar con Dios. Entonces, el primer paso es decir, hombre, él va ahí adelante y yo camino. ¿Sí? Por eso dice que la palabra, viendo como al invisible. Sí, y esto es un tema de locos, sí. Y cuando te dicen que Dios te habla, sí, Dios me habla. Y Dios habla. Y le habla a todos. Pero simplemente hay que creer que Dios habla. Sí, porque es que si tú te cierras en tu corazón, inmediatamente cierra todo tu sentido espiritual. Lo mismo pasa con la fe. Si yo lo voy a buscar y no sé cómo le dicen a María José, y viene la mamá contenta, me encontré con Judita, la conocía ya de Anemar, y me dijo que había un cargo en tal empresa que van a pagar 10 millones de pesos y ya. Mete la hoja de vida. Entonces, ¿cuál es la reacción de algunos? María José no. ¿Tiene? ¿Será cierto eso? Ya. ¡Pum! Cerró. Sí, ya debe tener eso. Eso ahí ponen algo a alguien enseguida, la palanca. Eso viene recomendado. No. ¿Para qué? Ya. Inmediatamente, ¿qué pasa? Cierran la puerta. Entonces la gente dice que tiene fe, pero en los momentos en que realmente, o sea, ¿cuál debería ser la reacción? Yo sé que si hay palanca, pero pregúntale al Señor.
Y pasa en todo, en todo. Cuando nosotros salimos, cuando nosotros se abre un cargo nuevo en la empresa, no, eso es para fulano de tal, que eso anda con el jefe más lambón que de seguro queda él. Y si Dios quiere ponerte ahí, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos agradarle a Dios si realmente nosotros no tenemos la fe necesaria? Porque no creemos. Ahora, cuando tú no crees en Dios, no es solamente creer, porque hay gente que sí dice que Dios existe. Yo te pregunto a ti, Gabriela, ¿Dios existe? Dudaste un segundo. María José, ¿Dios existe? Sí, claro. Por eso es que el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Por qué? Porque están creyendo que Dios existe realmente, aún sin verlo. Pero yo sé que en nuestra vida, las manifestaciones, porque Dios se manifiesta y se deja muchas veces sentir y percibir para nuestra fe, no es otra cosa. Porque, o sea, a mí nadie me puede decir ahora, cuando un ateo me venga a decirme que Dios no existe después que yo haber vivido tantas cosas con el Señor, ¿sí? Que me ha hablado audiblemente, me ha agarrado el hombro, me ha dado un abrazo, todo eso me ha regañado. Entonces uno no va a decir, no, o sea, tú y yo estamos locos, Lucas, ¿sí o no? Y me pueden decir loco, pero ya llegó tarde el ateo, porque ya yo tengo una experiencia que yo sé que. Pero más que eso, para llegar a esas experiencias, Dios tuvo que ver en mi intención de buscarlo creyendo de que sí existe. ¿Ok? Amén. Entonces, tenemos que comenzar a entender que dice aquí, inclusive dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. La forma como lo va a buscar hoy o mañana, hoy antes de acostarse o mañana temprano, debería ser diferente. Debería solamente decir, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que me estás escuchando. Jesús, cuando llegó donde Lázaro estaba muerto, le dijo, Padre, yo sé que me escuchas. Yo sé que me estás escuchando. Y muchas veces yo le digo, Señor, yo sé que me estás escuchando. Y me está escuchando. Y sé que me está escuchando ahora y me está bien. Pero eso es un tema de revelación. Cuando yo hago las cosas simplemente por teoría y no hay convicción de que eso es real, realmente no van a funcionar. No van a funcionar. Sí. Eso es lo que mucha gente termina haciendo las cosas como religioso, en religiosidad. Simplemente porque no es que el pastor dijo que tenía que ser así, pero no hay una convicción, sino una convicción de que eso va a funcionar. Pasa cuando tú oras por una persona, sí, no, pero cuando te da un diagnóstico, vamos a orar por esa persona, no, ya, se murió, no, le quedan 3 meses, ya para qué va a orar. Sí, ya lo mataste, ya lo mataste. ¿Sí? Entonces ahí viene el Señor y comienza a decir, porque Enoc era un hombre entonces de fe. Él entendió esta revelación de que tenía que tener fe para darle. O sea, que se puede agradar a Dios. Sí, muchos lo agradaron. Y algunos lo agradaron en eventos específicos, pero Enoc lo agradó en toda su vida. ¿Cuántos años vivió? 360 más, porque dice, vivió Enoc después de que parió a Matusalén 360. Claro. O sea que tuvo que haber vivido 400 y pico años. Imagínate, y nosotros llegamos, yo llevo 53 y cuántas cosas no hemos embarrado al Señor y todavía no hay cosas que no creemos. Y uno tiene que llegar a ese nivel de creer que Dios existe. Pero el mismo Señor Jesús decía en Juan 6:64, por ahí algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y esto es delicadísimo porque tarde o temprano las personas que no creen en ti terminan entregándote. Mire esto es lo que les voy a decir.
tarde o temprano la persona que no cree en ti termina dándote la espalda o hablando mal de ti. Lo mismo pasa con el Señor. Si en cualquier momento tú pelas el cobre o cometes una falta y de todas maneras deshonras al Señor, es porque nunca creíste en Él. Nunca creíste en Él. Ahora, ¿se puede estar en un lugar sin creer en el lugar? Sí. ¿Se puede estar en un ministerio sin creer en el ministerio? Sí. Entonces, a mismo Señor le pasó. Muchos lo escuchaban, estaban con Él, comían con Él, pero no creían en Él. Ahora, porque ciertamente Judas fue el que dio el beso, pero detrás de ellos había mucha gente que lo entregó también. Y después lo negó. Entonces, podemos estar en una congregación, podemos estar aparentemente buscando a Dios sin creer. Y esto tiene que ser confrontativo para nuestra vida. Porque si aún tenemos Tomás, que dentro de los 12 le dijo a los discípulos que no, prácticamente que él no creía que Dios podía aparecerse de haber resucitado. Definitivamente hay que entender que dentro de la congregación pueden haber personas así. Ahora, ¿para qué les digo esto? Para que ustedes se confronten. Uno, si realmente creemos. O preguntan, ¿qué debo creer? ¿Sí? ¿En qué debo creer? Porque hay palabras específicas que Dios nos da y hay promesas. Ya, hay promesas. Y esas promesas se van a cumplir de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Ahora, eso no es culpa del Señor si no se cumple. Culpa de nosotros si no realmente caminamos en pos de esas promesas. Ahora, va a ser el juguetón. Alegre por la palabra. Sí. Y llaman aquí. Ahí está, así de verdad que la noche también. Ahora, esto es interesante porque o sea, ¿qué ha dicho el Señor de nosotros? Todavía yo tengo promesas que me dieron desde que me convertí y todavía no las he visto. Ya tengo 30 años de convertido. Pero aún creo que las voy a ver. Amén. Y esa es la convicción que tenemos que tener. Y no mengues, ¿oíste? Ni te desesperes. Porque lo que tú deseas estudiar lo vas a cumplir. Amén. Tú sabes lo que te estoy hablando. Aunque tus ojos vean que no se puede. Yo sé que esta promesa te la dieron un día, me dice el Señor. Dios no se la ha olvidado. Porque la promesa está en los lugares altos que Él te va a llevar. No para glorificar tu nombre, sino glorificar el nombre del Señor. Pero la promesa se va a dar o se va a cumplir no por tu mamá. Tu mamá la ha jalonado, usted y ha jalonado a la familia. No por eso. Sino porque Dios quiere que tú lo conozcas de forma especial. A ver cómo lo digo que no suene tan duro, porque después no vuelve. No, la palabra no es tibia, ha sido, es decir, ¿cómo es la palabra para que no? La palabra es,
ha ido como a tu velocidad. Y no es la velocidad que Dios quiere. Porque lo que Dios prometió sobre ti es mucho más grande de lo que tú creerías. Lo tienes que acelerar. Los tiempos hoy los tienes que acelerar tú porque ya Dios dijo lo que iba a hacer. Porque hay temores en tu vida. Hay una falta de paternidad. Yo no conozco a tu esposa, pero sobre todo ella ha sufrido mucho por la paternidad. Porque esa tristeza de tu corazón Dios la va a sacar. Amén. Estás en una edad donde te haces muchas preguntas porque ve a otros que sí y tú no. Pero Dios te ama tanto. Porque así aún callada, aparentemente tímida, porque yo sé que no eres tímida. Por eso, yo aparentemente tímida, porque la gente te ve como tímida, pero no eres tímida. Pues Dios te entregó a ti un ministerio hermoso profético. Amén. Mire, yo no te he visto, es primera vez que te veo y conozco a Damario. Pues tiene un ministerio profético enorme. ¿Y cuál es el problema con el profeta? Y a muy pocos le digo cuál es su ministerio. El problema con el profeta es que le van a dañar siempre su corazón para que no fluyas en la palabra profética como Dios quiere y no lo busque como Dios quiere. Pero si esta palabra fue para ti, que tú entiendas que sí se puede vivir en una intimidad con Dios como Enoc lo vivió, porque Dios quiere entregarte a ti el desarrollar, porque realmente ya lo tienes, el manto profético que aún desde el vientre de tu madre fuiste escogida para eso. Amén. No fue casualidad que tu mamá buscara de Dios, ni siquiera sobre ella, porque el ministerio de ustedes dos es especial. Pero han pasado tantas cosas en su vida, que hay tantas necesidades que han impactado, que han menguado en el propósito de Dios. Pero esto es con fe. El propósito de ustedes no se va a cumplir en una iglesia. Wow, tremendo. Se va a cumplir en la intimidad con el Señor. Amén. Es decir, no basta con que me digan, hoy yo asisto a la iglesia. Se necesita que tú camines con el Señor. Así es. Terminaste, ya estás en la universidad. ¿Qué estás estudiando? ¿Te gusta el derecho? Está bien. ¿Te gusta el derecho? Porque Dios te va a levantar en la justicia y en las leyes. Lo vas a entender. Pero se necesita conocer eso. Y la única forma es la intimidad. La intimidad. Y la intimidad como la están llevando no es la intimidad que Dios quiere. Es mucho más. Y hoy no solamente Dios me confronta a mí, lo confronta a ustedes, sino también a mí. Porque si Enoc logró esto, nosotros podemos lograr esto. Así es. ¿Listo? Nosotros podemos lograr caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Y que nuestra fe diaria le pueda agradar. Yo no sé, igual vamos de pronto a ver la muerte, porque no todo el mundo fue transpuesto, como decir de que Dios determinó que nosotros muriéramos. Pero yo siempre he dicho a ustedes, todos vamos a ver la cara del Señor. Ese día muriendo, Dios nos llama en su presencia. Qué bueno que el mismo Jesús nos diga, hey, Lassie, cumpliste. Entra al gozo de tu Señor. Lo que es tristeza es decir, hombre, no cumplimos.
Y que nos pasen el video de tantas barbaridades que hicimos. Y que diga el Señor, no, ¿verdad? Así de esa. Tanta palabra que te... Sobre todo cumplir el propósito. ¿Para qué están aquí en la tierra? ¿Anhelas viajar? Lo dice el Señor. Dios conoce tu corazón. ¿Anhelas viajar? Y te has dicho tú misma que tus padres no tienen dinero para eso. ¿Sí o no? Claro. Ahí donde está la fe. Porque quien te va a dar el dinero para viajar como hija consentida es el Señor. Hoy, guárdate tú en el corazón. Tú tienes un Padre en los cielos. Aunque tú hoy no veas lo que quieres ver de tus padres en la tierra. Y tienes un Padre en los cielos que te ama profundamente y que te va a dar todo como Padre consentidor que es. Hoy, guárdate esto en el corazón, anota hoy la palabra. Y el día que estés viajando me llama. Le voy a llevar algo, pastor. Pero solamente para que tú sepas que tienes un Padre en los cielos. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Tremendo. Pues todo lo va a cumplir el Señor, pero también espera eso. Que tú lo ames incondicionalmente. No lo ames por las cosas que te va a dar, sino porque sabes que tienes un Padre en los cielos y sabes que Él te escucha y que con fe lo buscas. Hoy. Cierren sus ojos ahí. Hay una presencia hermosa. Hay palabras proféticas que Dios le entrega a una persona, pero igual muchas personas la pueden recibir en su corazón. Falta creer al nivel que Dios quiere que creamos. Falta creer y falta tener la fe que Dios quiere. Hoy pídele a Alex, Magde, Carla, Denise, Dora, Gladys, Lanes, Lilibet, Luz Amanda, Luz Estela, Marta, Miriam, Omani, Patricia, Ricardo Amaya, Rosalina, Soledad, Sonia. Pídanle la fe, una fe mayor. Nos falta todavía creer muchas cosas. Y que cada vez que nos levantemos creamos de que Él está con nosotros. Y si sales de tu casa, sales con Él. Si llegas a tu trabajo, llegas con Él. Si sales de tu trabajo para tu casa, vas con Él, que Él está ahí. Siempre acuérdate de eso. Enoc caminó con Dios y le agradó en todo. Nosotros hoy debemos comenzar a caminar con Dios como Él quiere y agradarle en todo. Desechemos hoy las cosas que no le agradan a Dios y volvámonos a esa fe inquebrantable, a esa fe que necesitamos. Esa fe en medio de un diagnóstico, en medio de una necesidad, en medio de unos hijos con problemas, creer las promesas que Dios nos dijo. Señor, yo coloco cada territorio delante de ti. Señor, tú nos diste una promesa para Cartagena. Y aunque algunos hoy todavía ni siquiera entienden por qué yo no he movido nada para buscar una casa.
Sé, Señor Dios, que tú cumplirás la promesa que nos diste. Estamos a poco tiempo, Señor, de ver tu manifestación gloriosa. Poco tiempo, Señor Dios, de ver la manifestación gloriosa tuya, Padre amado, por la iglesia, Señor, de tu Hijo, amado Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de tu justicia, Señor, sobre toda una congregación que te ama, Señor. Hoy creo que me escuchas, Padre, y sé, Señor Dios, que cumplirás cada cosa que has dicho, Señor, y que la corte ha decretado y fallado a favor nuestro. Porque daremos testimonio, Señor, de cada fallo, Dios, que está escrito, Señor Dios, y que cumpliremos nuestro propósito, Señor, de ser profetas de juicio, Señor. Una iglesia que está llamada, Señor, a manifestar tu justicia, a levantar profetas de juicio, Señor, en estos tiempos, Señor. Bendigo, Señor, cada persona que está aquí y declaro, Señor, una nueva fe. El que quiera caminar contigo, Señor, ayúdale. Hoy, Espíritu Santo, Dios trae la convicción de que sí se puede caminar contigo, agradándote en todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, mi Rey, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bendigo tu vida. Nos vemos el próximo miércoles en el nombre poderoso de Jesús. Más que un testimonio feo. Hace 2 semanas